Bueno, uno de los hitos más importantes que han ocurrido desde el 6 de marzo, cuando se constituye la comisión de expertos aquí en el ex Congreso Nacional, ocurrió este 30, cuando las comisiones entregan sus resultados, estatutos de norma. Quizás una de las que ha generado más interés, lo conversamos con nuestro invitado, es justamente la Subcomisión de Sistemas Políticos, Reforma Constitucional, Forma de Estado. Reforma Constitucional. Estamos con su presidente, Juan José Ossa. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Antonio, muchas gracias a usted por esta invitación. En términos generales, pareciera que el sistema político fue lo que generó más interés, más discusión, más profundidad. Cuéntanos algo. Yo creo que eso ha generado una conciencia que no solo se reflejó en los comisionados y en los invitados, sino a nivel país, de que hay un problema de gobernabilidad y que al gobierno le está costando algo muy obvio y básico, que es gobernar. Y que ese es un problema que hay que solucionar. Yo creo que hay cierta conciencia de que el discolaje, el transfugismo político, los personalismos, que en algún minuto pueden haber inspirado cierta simpatía, son un problema que hay que combatir. Y en ese sentido, una segunda, yo diría, sensación térmica que yo creo que todos los chilenos y las chilenas están teniendo, es que en realidad tú puedes tener una constitución que diga lo que diga. Te puede gustar la actual, puedes querer cambiarla totalmente, puedes querer hacer lo que sea. No sirve de nada si ese sistema político llamado a respetarla, a implementarla, a veces a interpretarla, no tiene reglas de colaboración entre uno y otro. Y por eso mismo yo creo que lo que ha generado interés es que, lejos de nosotros como subcomisión caer justamente en esa fragmentación y en esa disputa, lo que hemos generado mucha conversación, mucho diálogo en torno a este diagnóstico común que finalmente se tradujo en ciertas propuestas que también son comunes, más allá de que más adelante naturalmente va a haber otras en las que vamos a tener diferencias. ¿El presidencialismo se queda? Yo creo que aquí pasaron varias cosas. Primero se dice que en Chile existe como quien dice un presidencialismo hiper exacerbado cuando uno lee la Constitución. Pero la verdad es que cuando uno lee la Constitución, pero ve lo que ocurre en la realidad y ve que ocurre lo que se ha llamado un parlamentarismo de facto, no hay un presidencialismo hiper exacerbado. Lo que sí existe en Chile es una cultura presidencialista. ¿En qué sentido? En el sentido en que el sistema parlamentario, las personas no votan por su presidente en una papeleta, votan por un parlamentario que luego elige al jefe de gobierno. Es cierto entonces que Chile es un país presidencialista, está muy arraigado y no creo que los chilenos quieran cambiar, que cada cierto tiempo eligen con nombre y apellido quién va a dirigir los destinos de la República, acompañado y con los contrapesos que tiene toda democracia. Y aquí ocurre lo siguiente: luego de octubre de 2019 se generó una especie de sensación de que la única forma de salir de las crisis era mediante el parlamentarismo, porque se puede disolver un parlamento, llamar a nuevas elecciones, en fin. Y eso es una confusión, porque lo que se requiere para salir de las crisis son mayorías, pero el parlamentarismo no es la única forma de generar mayorías, ni me parece que sea la más apropiada para nuestro país. ¿Van a proponer o proponen, en estricto rigor, reforma al sistema electoral y normas antidíscolos o no? A ver, nosotros estamos apuntando de frentón a terminar con la excesiva fragmentación que tiene nuestro Congreso. Alrededor casi el 10% de los actuales parlamentarios que llevan poco más de un año en ejercicio, casi el 10% han renunciado a su partido o a su bancada o a su comité en este plazo. Obviamente eso no es sano, obviamente eso no es positivo para la gobernabilidad y eso no es positivo para que se alcancen grandes acuerdos en las materias que le importan a los chilenos. Lo que no podemos seguir viendo es que las grandes cosas pasan porque un diputado negocia esto, el otro negocia esto otro, y no se negocia en bloque lo que cada una de las fuerzas políticas debidamente representadas quiere. En ese sentido, sí, estamos atacando el discolaje y el transfugismo político, sí. En la exposición que hizo en el Pleno la ministra Analía Uriarte le hiciste una pregunta que encontré muy interesante respecto de la eficiencia en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Presentaron normas para lograr ese objetivo, ¿no? Que parece extremadamente razonable. Así es, son varias, un conjunto de normas que apuntan a esa colaboración y eficiencia entre ambos poderes del Estado. Primero, cuando mediante las normas que estamos atacando la fragmentación, eso disminuye, eso por sí produce mayor colaboración. Segundo, estamos reformulando mucho el conjunto de herramientas de fiscalización de la Cámara de Diputados que consisten en la interpelación, una especie de interpelación 2.0 que incluimos, la comisión investigadora y la acusación constitucional, para que sigan existiendo, para que sigan teniendo relevancia, pero no sean malgastar el tiempo legislativo solo para hacer puntos políticos en vez de ocuparlo
en legislar. Y además una tercera herramienta para esa eficiencia legislativa dice relación con un nuevo tratamiento de la urgencia legislativa, que sacas tú con una constitución que le da al presidente 3 tipos de urgencias si no se van a respetar. Y lo que hemos hecho, y lo más novedoso, es que aun cuando muchas materias van a seguir, se va a poder seguir urgenciando, como decimos, sí. Es un verbo que usamos en el Congreso, y que son del día a día y que representan cosas relevantes, estamos innovando en lo que hemos llamado la agenda prioritaria, que significa que el presidente de la República, en su cuenta pública, una vez al año, le va a señalar al Congreso cuáles son los 3 proyectos de ley prioritarios que deben haber sido despachados, aprobados o no, por cierto el Congreso sigue siendo soberano, en el plazo de un año. ¿Eso qué significa? Significa que el presidente elige su batalla, significa que el tiempo legislativo se ocupa en aquellas cosas que más importan a los chilenos, y significa por parte del Congreso que adopta un compromiso de tener despachadas cosas que son muy relevantes para los chilenos en ese plazo de un año, donde se incorpora un efecto jurídico para cuando ello no ocurre. El proyecto empieza a avanzar si no se vota, hasta que llega un día en que tiene que votarse sí o sí. A diferencia de Uruguay, donde la regla dice que si no se tramita el proyecto y no se vota, ¿se entiende aprobado? No, aquí nosotros la sanción, comillas sanción, el efecto jurídico máximo es que tiene que votarse, rechazarse, el Congreso podrá rechazarlo, pero tendrá que dar las explicaciones también de por qué no se ha visto en detalle. Una última pregunta, ¿algo quedó fuera que puede retomarse después? Hay muchas cosas que quedaron fuera, que son aquellas en las que tenemos más diferencias. Yo diría que el desafío que nos convoca en los próximos días son varios. Hay algunos muy sentidos por distintos miembros de la subcomisión, pero el tema del sistema electoral es algo que sigue pendiente y que ojalá podamos abordar. Juan José, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos de cerca el proceso constitucional. Los invitamos a informarse, a conocer más detalles, en particular a través de nuestro sitio www.procesoconstitucional.cl.